con el lápiz, y vamos a ver varios versículos. Mateo 12, verso 26. Luego vamos a ver el 28. El 26, el 28 y el 28, esos dos versículos. Cualquier cosa que no escuchen bien el... Hola. Apretarlo para adentro. Bueno, ahora sí va a escuchar. Pero si por ahí no se entendió bien el versículo, hago preguntas. No. Se aprenda, no quiere que... ¿Ahí? El enemigo no quiere que se aprenda, no quiere que se estudie esto, porque claro, como bien lo dice el Pablo, ¿no? Se queda a la luz. ¿Encontraron los dos versículos que les dije? Mateo capítulo 12, 26 y el verso 28 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Luego en el 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Amén? Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos un enemigo. ¿Sí? Este enemigo es enemigo nuestro. Satanás por mucho tiempo, la misma iglesia incluso lo ha declarado como enemigo de Dios, pero él no puede ser enemigo de Dios porque para ser enemigo de Dios tiene que ser Dios. ¿Se entiende o no? Como no es Dios, Dios dice en su palabra que Él es uno y que fuera de Él no hay otro, o sea, no hay otro Dios. Además, nosotros sabemos a ciencia cierta de que Satanás es un ángel que se rebeló en contra de Dios y bueno, fue expulsado a la tierra. Entonces, él no puede ser enemigo de Dios. Él quiso, como lo vamos a ver en algunos pasajes de la palabra de Dios, ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios, ser el poseedor de todos los bienes, de todo el poder y la autoridad de Dios, y Dios se lo negó, y fíjese, ¿no? Dios nos lo dio a nosotros a todo eso. Entonces la ira de Satanás se desata contra nosotros, porque nosotros tenemos lo que en realidad él quería. Entonces de ahí es que nosotros decimos que Satanás es nuestro enemigo, no es enemigo de Dios. Lo que sí, Dios nos da las fuerzas a nosotros, el poder y la autoridad para poder vencerlo. ¿Amén? Así que tenemos que entender que para enfrentarnos a este enemigo, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que se ve es temporal. Y en otras palabras, no existe. Porque, o sea, la Biblia nos habla desde un punto de vista en el cual nosotros ya estamos sentados en los tronos, ya estamos sentados en el cielo, ya estamos con Dios. Pablo dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Amén? Entonces el tema es que nosotros nos podamos mover como que ya estamos sentados en las partes celestiales, que no estamos acá. Es importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. ¿Qué tenemos que cambiar? En Romanos capítulo 12, versículo 2, si lo quieren anotar, dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos. Romanos 12, verso 2. Sino más bien transformados, o sea, convertirse en otra cosa, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, 12.2. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Bueno. 12.2, ¿lo puedes leer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Vieron? O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Cambiar nuestra mentalidad, la forma de pensar. Si nosotros cambiamos la forma de pensar, obviamente vamos a actuar diferente y el resultado siempre va a ser distinto. Entonces, para poder entender o comprender mejor con más profundidad el mundo espiritual, nosotros tenemos que pensar como espirituales y no como carnales. Si bien nosotros, cada uno de nosotros somos un espíritu, siempre lo he dicho eso y seguramente me han escuchado decir que, por ejemplo, Luis no es lo que vemos,
Luis está ahí adentro. ¿Sí? Lo que vemos es el cuerpo donde él vive, ¿se entiende? Pero cuando le llegue la hora, como nos va a llegar a todos, Luis va a salir del cuerpo, el cuerpo va a caer muerto, sin vida, y bueno, ahí Luis va a ir a la presencia de Dios, y esto es para todos. Ahí se va a ver quién verdaderamente es Juan, quién verdaderamente es Claudio, que sería una mentira, va a ser un todo. Entonces, por ahora nosotros no somos carnales, sino que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. ¿Amén? Amén. Entonces tenemos que entender esto desde el punto de vista espiritual. Jesús no vive acá en el templo. ¿Lo sabían? Jesús no vive acá, esta no es la casa de Dios. ¿Sabían eso o no? La casa de Dios es mi corazón. Es donde yo voy, allá va Jesús. ¿Y por qué es así? Bueno, porque de todo lo que nosotros hacemos, Dios se tiene que agradar. Entonces, si Jesús viviera acá en el templo, entonces cuando me voy afuera, bueno, total, Dios no está. El tema es que como Dios sigue estando en mi corazón, yo tengo que tratar de agradar a Dios en todo momento. Nosotros no tenemos que cambiar nuestra personalidad para venir a la iglesia. Puede ser hipocresía. ¿Cuántos dicen amén aunque revienten ahí sentados? Así como somos en nuestra casa, tenemos que ser acá. Y si no podemos ser acá como somos en nuestra casa, quiere decir que tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar. Bueno, entonces necesitamos ver o pensar desde otra forma, desde otro punto de vista. Y acá lo que vemos en este pasaje de la palabra de Dios, en el verso 26, dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su qué dice? Su reino, o sea que Satanás tiene un reino. Luego dice Jesús en el verso 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿de qué? O sea que Dios tiene otro reino. ¿Sí? Ahí vemos claramente, y dicho por Jesús mismo, que Satanás tiene su reino y que Dios también tiene su reino. También deja en evidencia a Dios cuál de los dos reinos tiene más poder. Porque él dice, si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que el que tiene más poder es el Espíritu de Dios o el reino de Dios. Nuestro Dios tiene más poder que Satanás. Ahora, ese reino está compuesto por seres espirituales que fueron expulsados del cielo, ¿no? Nosotros sabemos, por lo que conocemos de la palabra de Dios, que en una oportunidad Jesús estaba en la sinagoga o en el templo, estaba ministrando la palabra de Dios y de repente se manifestó una persona y él le ordenó al Espíritu que salga de él. Entonces los fariseos, que ellos no conocían ese poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todavía no moraba en la vida de los hombres. ¿Sí? Todavía estaban bajo la ley. Jesús no había muerto en la cruz todavía. Jesús no había ascendido al cielo ni había descendido el Espíritu Santo. Entonces ellos no conocían ese poder. Entonces dijeron ellos, echa fuera los demonios por Satanás. No conocían otro espíritu. Entonces Jesús, que conocía los pensamientos de todos, le dijo, no, porque si Satanás echa fuera a Satanás, estaría dividido entre sí. Y si está dividido, su reino no prevalecerá. Entonces, ¿qué es lo que les dio a entender o qué es lo que enseñó ahí? Que el Espíritu de Dios es una parte muy importante en el reino de Dios, porque Él es el que nos da el poder, la autoridad para echar fuera demonios y para libertar a las personas. Ahora, nuestro Dios es más poderoso. ¿Amén? Las características de este reino las vemos aquí en Efesios capítulo 6, verso 12. Acá voy a necesitar que alguno la lea. Efesios 6, verso 12. Gloria a Jesús. Cualquier cosita que quieran preguntar, pregunten antes que nos salgamos del tema. ¿Efesios 6, 12? Sí. ¿Las características de este reino? Sí, características del reino. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, acá vemos ahora quiénes son los que componen este reino.
dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En otras traducciones, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, o Dios habla hoy, dice que no tenemos lucha contra personas. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que vemos en esto? No tenemos lucha contra carne y sangre, que no tenemos lucha contra personas. Nuestros enemigos no son personas, son seres espirituales. Y tenemos que entender o ver en algunos casos, por ejemplo, dice que no tenemos lucha. Yo estuve en el ejército un tiempo y ahí entendí algunas cosas sobre la lucha, el combate, la batalla y la guerra. Son todas cosas diferentes. La lucha es cuerpo a cuerpo. Un combate es una décima parte de una unidad, o sea, un grupo de 10 hombres contra otro grupo de 10 hombres, un combate. Una batalla ya es regimientos contra regimientos y guerra es una nación contra nación. Entonces, cuando dice nuestra lucha, está hablando de una lucha personal y es a muerte. No creo que vos lo debes saber porque también tuviste la fuerza. Es a muerte, la lucha es a muerte y la lucha es constante. ¿Sí? Anoten eso que es muy importante. La lucha es a muerte y es constante. Todos los días, cada minuto de su vida, usted tiene una lucha. Está luchando contra el enemigo y bueno, esa lucha no es una lucha física como decíamos porque estábamos hablando de que nuestros enemigos no son personas. Entonces, ¿esto dónde nos lucha a nosotros? Acá en la mente. Los pensamientos. El campo de batalla donde luchamos todos los días es en la mente. No vayas a la iglesia, no pagues los impuestos, pasar semáforo en rojo, no pagues el seguro, no sé, meter un sopapo, todos los pensamientos que se pueden llegar a venir. Todas esas cosas, sus pensamientos luchan, porque amén de eso también están los pensamientos de Dios, que también están en nuestra mente y ahí es donde se transforma en lucha, donde se convierte en lucha. Nosotros pecamos, o podríamos decir, lo dice la palabra de Dios, que el pecado es saber lo que es bueno o lo que tenés que hacer y no hacerlo. ¿Sí? A ver, ¿qué es pecado? Saber lo que es bueno y no hacerlo. Vamos de nuevo. Saber lo que es bueno y no hacerlo. Cuando usted sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, está pecando. Eso es sencillo, porque por ahí decimos, sí, alinearse con Dios, pero hay muchas formas de alinearse con Dios, se puede entender de muchas maneras. Pero cuando uno sabe que es bueno, que es algo bueno, y no lo hace, está pecando. Si usted sabe que ayudar a una persona es bueno y no lo hace, está pecando. A no ser que bueno lo haga otro. ¿Está bien hasta ahí? Decíamos entonces que la lucha es la mente, es constante, se trata de los pensamientos y luchamos contra principados, diferentes esferas de dominio y con esa jerarquía de autoridad contra las potestades que dominan las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras traducciones no dice regiones, sino que dice cielo. Lo que pasa es que dice regiones porque los demonios son territoriales. ¿Sabían eso? Sí. Por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, acá entre en él hay un espíritu del diablo que predomina en la ciudad. ¿Ustedes saben cuál es? ¿No saben cuál es el espíritu que predomina en la ciudad? Claro, es lo que más sobresale de todo. ¿Qué es la idolatría? Un espíritu de idolatría. Entonces ese espíritu de idolatría es el que está ordenado por Satanás para que comande esta ciudad. Ahora, con ese de idolatría están los otros, de rebeldía, mentira, hipocresía, todo lo que está relacionado con la idolatría, hipocresía. Vio que nosotros mismos, ¿no? Yo me recuerdo que se había ido caminando con la Virgen hasta Padre Bodo y después hacía cualquier cosa. O sea, porque hay hipocresía en todo eso, porque no es falso. O sea, las imágenes son dioses paganos, no existen. De hecho, todas las manifestaciones de todas las deidades que existen en la tierra son dioses paganos, son demonios. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco un lugar que se llama Cristo de la Quebrada. ¿Lo han escuchado? Sí, San Luis. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, que apareció una imagen de Cristo. Y uno la vio y lo comentó y ya pusieron un Cristo ahí. Y ese lugar ahora se llama Cristo de la Quebrada. Acá en Padre Bodo, perdón, en Quehue, alguien que pasó por ahí por la ruta antes de llegar al
donde hacen los operativos, al puesto caminero. Parece que vio como una imagen de Cristo por ahí entre los calderes y frenó y le prendió unas velas, y ahí ya vino la policía a ver qué estaba haciendo, no porque había visto una imagen de Cristo, y bueno, ya empezó a meterse en las autoridades municipales y todo. Hoy ahí hay un Cristo que se llama el Cristo de los calderes. En realidad Jesucristo no se le manifestó, lo que se le manifestó fue un espíritu en forma de Cristo para que lo adoren. Porque la única forma de darle a Satanás el poder, o digamos de reconocerlo como Dios, es adorándolo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y a Él solo adorarás. Entonces cuando usted adora a otro, a ese lo pone como Dios también. Entonces el propósito de Satanás es que nosotros, los seres humanos, le adoremos. Entonces, ¿qué hace? Se aparecen demonios. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una Virgen. Guadalupe es en Francia. Es un lugar donde se apareció a una monjita, la imagen de la Virgen, y bueno, de ahí surge la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Satanudos de la misma forma. Todas son apariciones de demonios porque esas personas ya murieron. Y la Biblia dice que nadie de la muerte puede salir a la vida y aparecerse a los vivos. ¿Se acuerdan el pasaje de Lázaro y el rico? El mendigo que había un abismo entre ellos, y dice, no, porque no se puede pasar de acá para allá. Pero si él va, decía el rico, si Lázaro, que era el mendigo, le avisa a mis hermanos que acá hay un lugar de tormento y infierno, ellos van a creer. Y Abraham le dijo, no se puede pasar de acá para allá ni de allá para acá. Ellos tienen a los profetas, levante la mano, a los profetas tienen y la ley, a ellos le deben creer. O sea, la palabra de Dios y los predicadores. No se le tiene que aparecer ningún muerto para que crean, lo tienen que creer por lo que está escrito y por los que predican. Luego dice, lo que queremos demostrar en realidad es que Satanás o el reino de Satanás no es un reino desordenado, es muy ordenado, tiene mucho poder, es muy astuto, pero no es Dios, no es más poderoso que Dios. A la gente le ha hecho creer que no existe. A la gente del mundo dice que se están hablando pavadas, seguro que es un evangélico. No nos creen. Y a nosotros nos ha hecho creer que está en todos lados. Cuando para estar en todos lados tiene que ser omnipresente. Ese tiene que ser Dios. Y no lo es. Pero les ha hecho creer que sí. No sé si me van siguiendo. O sea, no puede estar en todos lados porque es un ángel, no es omnipresente. Entonces, el tema es que Satanás, cuando estaba en el cielo con Dios, ustedes saben, creo que han leído, de que él aparentemente, y ya lo vamos a ver porque está escrito en la palabra de Dios, él ministraba la música en el cielo, era músico, tiene mucho, por eso es que la música juega un papel muy importante en toda la humanidad. Usted escucha ya le empieza la paquita solita, le empieza la y arranca, al rato arranca, y ya empieza todo. Y la música, ¿no? Tiene un poder increíble. Satanás conoce ese poder porque él la ministraba y usa mucho la música en conjunto con la droga para descontrolar a la humanidad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, cuando él estaba en el cielo, que era ministro de la alabanza, así por decirlo, luego él tenía a cargo seres espirituales. Se recuerdan que cuando fue lanzado a la tierra salió con la tercera parte de los ángeles, tenía seres a cargo porque era un arcángel, ¿sí? Entonces tenía poderes de otras deidades a cargo. Y algo que es muy importante, y presten mucha atención en esto, miren, cuando él estaba en el cielo, toda la estructura, todo lo que es orden, todo lo que es autoridad, todo lo que es poder, se lo transmitió Dios. Que Dios es el autor y creador de todas esas cosas. Cuando se habla de orden, se habla de Dios. Dios le transmitió a él todo eso, todo ese poder, esa autoridad, el orden, la estrategia, todo se lo transmitió Dios. Él, con el poder de Dios, lo usó para depravar a todo el resto de los ángeles y así con ellos también depravar o destruir la mente de todos los seres humanos.
Un poco lo que pasa en la iglesia, a veces. Todo lo que ustedes son lo han recibido de esta señora que está acá. Pero por ahí alguno dice, yo estoy bien, acá me estoy muriendo. Así que me voy a buscar a otro lado. No se da cuenta que si tiene vida, la tiene porque se lo transmitió acá la señora. Cuando nosotros pensamos, algo así pensó Satanás, ¿no? Yo acá no estoy bien, no estoy cómodo, ya vamos a ver de sus contrataciones, ¿no? Porque él empieza a chismosear con los ángeles. Si yo fuera pastor tuyo, ¿sabes dónde te pongo? ¿No? En la gloria. ¿No? Entonces después cuando nos vamos los dos, él viene porque yo le dije que le iba a dar un puesto, que le iba a dar un cargo, y eso fue un poco lo que hizo Satanás en el cielo. Usó todo el poder que Dios le dio para persuadir, que quiere decir convencer, a la tercera parte de los ángeles y con eso irse. Ahora, miren, no era el problema de que Satanás estaba incómodo en el cielo, no, él quería estar en el cielo, pero como lo echaron, entonces usó ese poder para crear su propio cielo y mandar él. Entonces muchos hermanos dicen, yo no estoy de acuerdo con la pastora Susana, no, para mí no es así, esto no está bien, yo me voy. Y en realidad cuando se va y abre la otra iglesia, enseña lo mismo que la pastora Susana, porque recibió de eso, está formado con eso, recibió lo mismo, enseña lo mismo que le enseñaba la pastora Susana, enseña toda la forma de cómo se trabaja en el ministerio, cómo se trabaja, es totalmente lo mismo. Él estaba de acuerdo con eso, lo que él quería era estar en el lugar de la pastora Susana, pero como no puede porque está la pastora Susana, entonces se va para otro lado y se pone él. ¿Cuánto dicen amén aunque revienten esa palabra? Eso fue lo que hizo Satanás, se puso él. Él se puso y él tenía sus ángeles, que obviamente eran ángeles que los convenció él, los engañó, ya lo vamos a ver más adelante, y de esa forma él comenzó a crear esa estructura, pero en realidad la recibió de Dios. Ustedes, todo lo que ustedes son en el mundo espiritual hoy ha sido transmitido por la pastora Susana, porque es su pastora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la pastora, pero si ustedes hoy son algo en el mundo espiritual es porque ella se lo transmitió. Si ustedes se van a otro lado y los ministros otro pastor, ya no van a hacer lo que les transmitió la pastora Susana, van a empezar a recibir lo que les da el otro, lo que les ministra el otro. ¿Me van siguiendo? ¿No? Y si no van bajo la cobertura de nadie, bueno, ni hablemos. No va a hacer nada, es como la rama cortada. Yo he intentado plantar en mi casa ya varias veces un sauce llorón. Y lo llevo de Wilfreda, en la casa acá que tiene mi papá en Wilfreda, hay un sauce llorón grandísimo, saco ramas de ahí y las llevo, una lucha para doblar, porque son larguísimas, ¿viste? Para meterla en el auto, el baúl, bueno, las llevo para allá, y cuando las planto allá, re contento, porque empieza a florecer, pero a la semana se empezó a secar, porque se va la savia, se va todo, y se empieza a secar. Así pasa con muchas personas en el mundo espiritual. Los primeros días, pum, para arriba, todo, una gloria, las reuniones, pero con el tiempo se empieza a secar. ¿Por qué? Porque está cortado. ¿Cuántos me van siguiendo? Está cortado, no está ligado. No sé si me entienden. A la parte espiritual que lo ministra. Está cortado, entonces al no tener quien lo ministre, se empieza a secar espiritualmente y finalmente se muere. ¿Se va entendiendo hasta acá, no? Amén. ¿Cómo está? Vamos a Isaías 14, verso 2. ¿Cómo este reino satánico llegó a existir? Si quieren poner como título. ¿Isaías cuánto? 14, 12. Acá en estos versículos hablan de lucero, que viene del latín y significa uno que trae luz. En hebreo significa la estrella de la mañana. Pero sea cual sea el nombre que usemos, es un ser luminoso, brillante y glorioso. Él era lo que se llama arcángel. La palabra ¿Cómo sería el título de Gabriel? ¿Cómo este reino satánico llegó a existir? Si alguno puede leer Isaías 14, 12. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Bueno, ahí vemos la palabra lucero, ¿no? Que decíamos que quiere decir uno que trae luz. Otras traducciones hablan de luzbel, que porta antorcha. Ese era el nombre que tenía Satanás.
o lucero de la mañana. Ahí en Isaías 14:2 vemos también que este personaje es un arcángel. Y arcángel está compuesto por dos palabras, ar, o ar con C, y después ángel. Ángel o arcángel. Ar viene de un prefijo que significa gobernar. Entonces, un arcángel es alguien que gobierna sobre otros ángeles. ¿Se entiende? Por eso que decíamos que él tenía autoridad sobre otros. Acá lo más parecido a eso en cuanto a las autoridades tenemos al arzobispo de la Iglesia Católica. Es un obispo que ejerce gobierno y autoridad sobre los demás obispos. Luego también tenemos, bueno, el hombre, vemos ahí que él se quiere sentir Dios, se hace ver como Dios. Él cree que Dios, se quiere sentar en el trono, quiere tener todas las riquezas de Dios. En comparación con Jesús, tenemos un pasaje en Filipenses 2, no sé si lo quieren ver, porque es nada más que para comparar, donde ahí dice de que Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. O sea, Jesús sí es Dios, pero él no quiso aferrarse a ser Dios, porque Jesús nunca usó el poder que él tenía como Dios para hacerse de sí mismo. Yo entendí eso cuando vi que a Jesús los iban azotando camino hacia el Calvario, lo iban azotando, se cayó una vez, lo levantaron, lo castigaron de vuelta, lo llevaban castigando, se volvió a caer, lo volvieron a levantar, y yo en cierto modo como que iba leyendo, me iba imaginando esa escena, ¿no? Use un poco la imaginación. De repente Jesús se cae, agarran a uno del costado, los guardias, y lo tiran abajo de Jesús para que le ayude a llevar la cruz. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Entonces Jesús no llevó la cruz, la llevó Simón, que era ese don nadie que agarraron de la multitud y lo metieron debajo de la cruz para que lleve la cruz por Jesús. Y yo como que me desilusioné un poco, porque yo como que yo decía, Jesús es lo más, porque él sí llevó la cruz, y de repente cuando veo eso veo que no la llevó todo el recorrido, sino que le ayudó en gran parte Simón, que es un don nadie. Me había desilusionado, pero yo entendí en ese mismo momento de que nosotros tenemos que esperar la ayuda de quien sea. Yo que, no sé si ha estado enfermo usted, seguro que sí en algún momento, y las personas que esperaban que te iban a visitar fueron, ni aparecieron, fueron seguramente los que menos esperaban. Entonces algo así fue lo que pasó con Jesús. Jesús tenía, ¿por qué yo no comprendía? ¿Qué era lo que yo no comprendía? Que Él era Dios. Y si era Dios, ¿cómo no pudo Él, ponerse nuevamente las fuerzas y el poder y llevar la cruz? Porque ahí dice en ese pasaje de Filipenses 2 que Él no se asió, no se agarró de ser Dios, se despojó de ser Dios, dejó de ser Dios para hacerse igual a nosotros. Y ser humillado más que nosotros, porque a nosotros, creo que a ninguno de nosotros nos van a terminar matando colgando en una cruz. Algunos moriremos de alguna enfermedad, un accidente, o vaya a saber cómo moriremos, pero no creo que alguno tenga la oportunidad de morir crucificado, porque acá ya no se practican ese tipo de cosas. Además que el ser muerto en la cruz era sinónimo de maldición, porque estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que muere en un madero. No sé si han escuchado ustedes que Él se hizo maldito por nosotros, ¿no? Siendo Él libre de pecado, libre de maldad, Él ocupó nuestro lugar. Entonces, ahí vemos entonces la parte donde Jesús, que es Dios, y Él, bueno, no quiere tomarse de esa parte de ser Dios para hacerlo para uso propio. En el lucero, ahí en el verso 12 dice cómo caíste del cielo, lucero de la mañana. En los próximos versos 5 veces declara que va a subir al cielo, que va a subirse arriba, que va a sentarse en el trono. Aquí vemos la voluntad de la criatura oponiéndose a la voluntad de Dios y a la palabra. Y aquí la palabra clave, es una palabra clave que la vamos a estar viendo siempre, es rebelión. Ahí en ese pasaje declara por escrito
la rebelión. Él se rebeló en contra de Dios. Hay dos tipos de revelación. Rebelión con B corta o revelación con B corta, que significa cuando usted va a revelar un rollo, se escribe con B corta, es mostrar, ver. Cuando usted lee algo, dice tengo una revelación, que está viendo algo, es con B corta, pero cuando es rebelión de oponerse, ir en contra de otra persona, es con B larga. Sí, les digo para que no, cuando leen, tienen que tener en cuenta eso, porque no es lo mismo. Una cosa es revelar, de ver, y otra cosa es revelar, de ponerse en contra. Yo puedo rebelarme en contra de la pastora, o puedo rebelarme a favor de la pastora, es decir, darme a ver, darme a entender, mostrarme. Lo que hizo Satanás fue rebelarse con B larga, es decir, se opuso a Dios, queriendo ser igual a Dios. Isaías 14 estamos, ¿no? Del verso 12 al 14. Sí. La ambición de Satanás era la de elevarse, como lo decíamos recién. Incitó a los ángeles a unirse a él, como les explicaba recién, más o menos usó esa estrategia. Pero también vemos cómo Dios determina un fin, ¿no? Y le dice, más tú derribado eres hasta el Seol. ¿Sí? Derribado eres hasta el Seol. Satanás era hermoso, porque después dice la palabra de Dios, del cielo cayó tu ¿qué? No lo han leído, tu hermosura. Sí. Del cielo cayó tu hermosura, oh lucero de la mañana, o sea, ya no es más hermoso. Claro, porque estaba en la gloria. Qué tremendo, ¿no? Porque fíjense, alguien está ahí en ese lugar, imagínense ese lugar, caminar entre las perlas, entre las piedras de jaspe, está con Dios. ¿No? Y de repente el orgullo, ¿saben cuál es el pecado más grande, o el primer pecado y el pecado más grande que existe ahora? Es el orgullo. Muchos de nosotros pudiéramos estar acá en la iglesia, miren, no fumamos, no tomamos, no vamos a los boliches, no andamos a los bares, pero tenemos un orgullo. Se terminó la media. El orgullo es bravísimo. Por eso fue el orgullo lo que lo llevó a él a querer ser como Dios, y es el orgullo lo que por ahí acá, yo no me he enterado, creo que no ha pasado nunca. Y Dios